في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاق. Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenidos una semana más a Consultas Islámicas, vuestro programa dedicado al fiqh, a las consultas que ustedes nos envían en materia de jurisprudencia islámica y como siempre, alhamdulillah, mientras que otras personas empiezan la semana con pesimismo y con malas energías, nosotros la empezamos con energías renovadas, dispuestos, inshallah, a aportar nuestro grano de arena y ayudar a nuestros hermanos en la medida de lo posible. Para ello, para responder a las preguntas que nos envían y que nos comunican a través del teléfono, tengo, como siempre, el placer de tener conmigo a dos de los expertos más destacados en esta materia. A mi derecha tengo al hermano Mohamed Said Alides. Assalamu alaikum. Alaikum salam. ¿Qué tal estás? Barakallahu fiik, muy bien. Barakallahu fiik, jazakallah khair. Y a mi izquierda tengo a Tawfiq Saddadi al-Harraq. Assalamu alaikum. ¿Qué tal estás? Bien. Alhamdulillah. Bueno, antes de empezar, recordarles una serie de cosas, y es que en Consultas Islámicas no nos dedicamos a emitir fatwas, lo que se llama dictámenes en materia islámica, sino simplemente nos dedicamos a transmitir los juicios que han sido emitidos por otras personas de mucha eminencia, otros eruditos muy destacados en el mundo islámico. También me gustaría pedirles una serie de cosas, y es que cuando nos envíen las preguntas por Facebook o por email, por favor que sean breves, es decir, que no excedan de un pequeño párrafo para así poder leerlas y poder, digamos, resumirlas de forma muy concisa. Y también no podemos responder a cuestiones relacionadas con herencias, con divorcios, con sueños, etcétera, porque no es una cuestión fácil de tratar así de forma genérica, sino que es preferible que la persona se lo comunique a un erudito, a un imam quizá de su comunidad, una persona de confianza que le pueda, digamos, orientar en esas cuestiones de forma más personalizada. Y como siempre les recuerdo las vías que tienen abiertas ante ustedes para hacernos llegar sus preguntas. Por supuesto, tienen el número de teléfono que está abierto desde estos momentos, que es el 911-7302-51, 911-7302-51, y tienen el email del programa, que es consultas@cordobainternacional.com, consultas@cordobainternacional.com, y tienen la página de Twitter y la página de Facebook del canal, además de la página del programa, que es facebook.com/consultas islámicas. Dicho lo cual, inshallah, pasamos con la bendición de Allah, ala barakatillah, como se dice, a, digamos, plantear las preguntas que nos han llegado, que son bastantes, pero una pregunta en la que han coincidido varias personas es... Se ve perfectamente que hemos tenido elecciones europeas ayer, domingo, y nos llega un mensaje SMS, pero también una pregunta y, a través de Facebook y otra a través de Twitter, acerca de votar. Nos dicen si votar es lícito o no es lícito desde un punto de vista islámico. Algunas personas a lo mejor ya tienen digamos, un juicio ya hecho acerca de votar. ¿Cómo podemos asesorar a nuestros hermanos y decirles si es lícito o no participar en la votación y en la elección de personas que nos representan? Alhamdulillah, salatu wassalamu ala maulana rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. En el nombre de Allah, el clemente y misericordioso, alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala, paz y bendiciones sobre su último mensajero profeta, sobre su noble familia y sus nobles compañeros hasta el día del juicio final. Amén. Ante todo, pues nuestros sabios nos han dejado muy claro lo que se llama as-siyasatu ash-shar'iyya, la jurisprudencia de la gestión de la política según los preceptos islámicos. Y han definido pues como dos quizás conceptos muy importantes. Es traernos todo lo beneficioso y quizás evitar todos los daños, los prejuicios. Esto más o menos es lo que podemos entender en el marco de las siyasa shar'iyya o la gestión islámica de los asuntos políticos.
No entender esto y mezclarlo con otra metodología que nuestros sabios han establecido para las demás disciplinas, tipo aqida, las creencias, tipo el fiqh, la jurisprudencia, tienen su propia metodología. En el aqida, en el campo de las creencias, hablamos de iman y kufr, de creencia o no creencia. De ahí esta metodología, aplicarle así a esa sharia, es un error científico, es un error, digamos, metodológico. Sharia incluso ha sido definida por Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, por su discípulo directo Ibn al-Qayyim. Es una definición casi ya unánime entre nuestros ilustres sabios, Al-Izz ibn Abd Salam, Shihab al-Qarafi, Shatibi, todos han definido la Sharia como تحقيق المصالح أو تكثيرها ودفع المفاسد أو تقليلها. Realizar lo beneficioso para la comunidad. Masalih, el beneficio común. Beneficio común sí. Para toda la humanidad, sí. No solamente los propios musulmanes. Sí. O por lo menos, si ya existen aquellos beneficios, pues aumentarlos e incrementarlos. Y del mismo modo, pues evitar los daños, los prejuicios, o si no podemos, por lo menos disminuirlas. Minimizar lo que está en nuestro alcance. De ahí Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, en su conjunto de fatawa, Majmu' al-Fatawa, habló de un contexto quizás muy importante. Habló del profeta Yusuf, José, sí. La paz de Allah sea sobre él. En un contexto del faraón, un gobierno pues politeísta, idólatra, y ha sido ministro de economía, de finanzas, en un gobierno pues no islámico. Y por ahí pues decía Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah que Yusuf alayhi salam hacía lo que estaba en su poder, realizar la justicia y realizar el bien. También Abdurrahman Sa'di, el famoso exégeta coránico, me parece que en la Surah Hud, al interpretar el versículo relacionado con el profeta Shu'aib en Madian, habló más o menos lo mismo. Sí, muy bien. Tenemos esos, digamos, esos temas que ya han sido tratados en el Corán, pero en un contexto actual, en el siglo, digamos, XXI, en 2014, se puede hablar de que votar es kufr, porque algunas personas te dicen que votar te saca de la religión. No, al contrario, es que hacer un ta'sil, fundamentar estas cosas es muy interesante. Y de ahí nuestros sabios, incluso actuales, tenemos la famosa fatwa en el año 1999 del Consejo de los Sabios de Sharia en Estados Unidos y Canadá, presididos por la eminencia Dr. Salah Sawi. Tenemos la fatwa del Consejo del Majlis Europeo de Ifta, el Consejo Europeo de Fatwa e Investigaciones. Incluso hay un libro sobre un estudio, aparte del fatwa que es corta, pero tenemos un libro detallado del profesor Hussam Shakir, que habla de la participación política de los musulmanes en el contexto occidental y saca las tres opiniones. Hermano Tawfiq, esos libros no están en español, por supuesto. No, el de la participación política sí que está en varios idiomas. Muy bien, una respuesta concisa. ¿Es haram o es halal? ¿Qué le podemos contestar? No, es algo ¿O que está condicionado? Es que si no entendemos las bases de Sharia, no podemos decir haram o halal. Es que hay que basarse en algo para refutar una opinión o para defender la otra. El profeta Muhammad sallallahu nos consta un sistema. Esta es fatwa de Abdul Karim Zaidan. Se basó en lo que es al-jiwar. El profeta sallallahu pedía amparo, protección de infieles o de incrédulos. También el Faisal Mawlawi, que ha sido vicepresidente del Consejo Europeo en su famoso estudio de la ciudadanía, ser ciudadano musulmán europeo, se basó sobre el famoso hadith de Abu Sa'id al-Khudri, Man ra'a minkum munkaran falyughayyir, cambiar algo que está en nuestras capacidades, si no puede con su mano, reprobable. Sí. Todos estos, y al-Uthaymin, en su famosa fatwa, dijo, si nosotros quizás los musulmanes, los que sembramos el bien, no entramos en estos, digamos, parlamentos o elecciones, ¿quién va a entrar entonces? Exacto. Esta es la filosofía. Ibn Baz lo mismo, la permanente comité de fatwa hizo la misma fatwa. Y esto hay que entenderlo. Y más en un contexto europeo, yo creo que será muy interesante entender estos sabios y entender estas fatwas y contextuarla. Que el Islam siempre traer beneficios y evitar los daños. Ponerlo en su contexto. ¿Algo que añadir aquí en este contexto? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, sallallahu alaihi wa baraka ala mulana rasulillah wa alihi wa sahbihi. Ya desde una perspectiva, digamos, pragmática, los hermanos que ya son ciudadanos, ¿no? Forman parte de los contextos, que ha nacido en este país, efectivamente, que han adquirido la nacionalidad o son autóctonos, tanto de primera generación como de nuevas generaciones, etcétera. Son parte de esta sociedad y todo lo que pasa en ella pues les afecta tanto negativa como positivamente. El voto lo consideran muchos de nuestros sabios como un testimonio y Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán nos dice وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ, y dice Allah subhanahu wa ta'ala, y no os abstengáis en
en dar el testimonio cuando se os pida. Entonces, si en unas elecciones, al fin y al cabo, estamos atestiguando y estamos eligiendo y estamos ante la opción de elegir o dar nuestro voto, dar nuestro beneplácito, dar nuestra aceptación a determinadas personas que reúnen ciertos requisitos para gestionar nuestros asuntos mundanos, que al fin y al cabo tienen influencia sobre los aspectos de nuestra vida e incluso la adoración, la religión, la confesión, etc. Como musulmanes en un contexto occidental, como ciudadanos europeos, tenemos unos derechos, tenemos unas necesidades, tenemos una idiosincrasia que al fin y al cabo, si no está amparada por las leyes y no está defendida en los ámbitos políticos, los musulmanes vamos a llorar las penas y vamos a estar lamentando el no tener esa representación política, el no tener alguien que nos defienda. Entonces los hermanos deben de participar, deben de dar ese voto y ese testimonio a quien lo merezca, a quien lo represente, a quien defienda sus intereses y a quien tenga muchos puntos en común, sobre todo los aspectos más importantes para nosotros como musulmanes, el aspecto de la familia, el aspecto de los valores, el aspecto de la confesión y de la libertad religiosa. Todos esos aspectos son muy importantes y los musulmanes los tienen que tener en cuenta. Barakallahu fikum, espero que haya sido aclarado este tema. Este tema se renueva cada vez que hay elecciones tanto municipales como a nivel nacional o a nivel comunitario europeo, pero bueno, hemos intentado en la medida de lo posible y en lo que nos ha permitido el tiempo, inshallah, aclarar este tema. Tenemos al teléfono a la hermana Natalia desde Barcelona. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Adelante, hermana. Quería preguntar si el caracol es haram. Los caracoles, consumir caracoles sí es haram, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, mi marido me ha preguntado que preguntara si un musulmán puede casarse con una cristiana. Un musulmán con una cristiana. Ok. Vale. ¿Ya está? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Ya está. Barakallahu fik. Gracias. Assalamu alaikum. Muy bien. En principio, empezar con la primera pregunta. ¿Consumir caracoles desde un punto de vista islámico es halal o es haram? Pues es curioso porque esta pregunta ha sido preguntada hace ya casi 15 siglos. Sí. Un español en concreto viajó desde aquí, desde España, en Andalucía, Muhammad ibn Habib, dirigiendo hasta el mismo Imam Malik. Y le preguntó esta pregunta. Y de ahí, pues, la famosa fatwa del Imam Malik, que pues no hay ningún problema, es totalmente lícito y halal comer los caracoles. Muy bien. ¿Hay que sacrificarlos de alguna forma? Nuestros sabios han hablado de una manera de sacrificar, porque no podemos sacrificar porque no tienen sangre. La norma de los animales que no tienen sangre, como las hormigas o como el famoso hadith, las jarad, las langostas. Sí, langostas, pero terrestres. Digamos. Terrestres. Sí. Pues se hace una analogía como las langostas terrestres. Sí. Entonces, han hablado de decir antes pues que sea el agua muy caliente y nombrar el nombre de Allah. Pero esto es un ijtihad. No, para que no sufran. Estimación de nuestros sabios. Jazakallah khair, entonces en principio es totalmente halal. La segunda pregunta, ¿algo que añadir en ¿estás de acuerdo totalmente? ¿Un musulmán con una cristiana se puede casar o no? Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Sagrado Corán: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. Sí. La alea 5 de la Sura 5, sí. Allah subhanahu wa ta'ala nos permite la comida de la gente del libro y nos permite casarnos con aquellas mujeres de la gente del libro, pero con la condición de que de que tengan la castidad suficiente, el pudor, y que sean practicantes de su religión. Observen los valores. Efectivamente. Es permitido para los musulmanes casarse con mujeres judías y cristianas siempre y cuando sean mujeres castas, con valores, respetuosas y creyentes, ¿no? Sí, y también teniendo en cuenta de que no tenga la alternativa de casarse con una musulmana. Siempre es preferible optar por casarse con una musulmana y en las situaciones que se dan los casos de casarse con esa cristiana o judía que reúne esos requisitos de castidad, pudor, valores y creencia, sí es permitido. Que Allah te recompense por la aclaración y pasamos a una pregunta de Facebook. Nos dice el hermano Abdelrazak: Salam alaikum, soy Abdelrazak de Badajoz. Tengo una tienda con muchos clientes, son mujeres las que acuden a la tienda, llegan y me saludan dándome la mano y a veces
es acabo haciendo el wudú para rezar. Es decir, él siempre que saluda a estas mujeres que acuden a su tienda, hace el wudú, renueva su wudú para rezar. ¿Qué hago? Wudú. Wudú es la ablución, para quien no lo sepa, la ablución para el rezo islámico, o a través solo del tayammum, hacer solo tayammum. ¿Qué le podemos... ¿Hay que hacer el wudú después de saludar? Yo creo que dentro de la jurisprudencia islámica relacionada sobre los temas del wudú y la ablución, las cosas nawaqidul wudú, las cosas que invalidan o anulan el wudú, entre el jumhur, la mayoría de los sabios, pues no invalida el wudú, tocar a una mujer. Salvo una opinión, entre otras opiniones, de la escuela Shafi'i, que tocar a una mujer sí que invalida el wudú. Pero esta misma opinión dentro de la misma escuela Shafi'i ha sido debatida. Entonces nos quedamos con la opinión más o menos cercana a los aliyas, según Tafsir de Ibn Abbas, la famosa aliyah, أو لامستم النساء, se refiere al acto sexual, no solamente a tocar de una manera saludar. Esta que yo creo que pues, no invalida el wudú. Y, alhamdulillah, esta es la opinión que yo creo. En cuanto a el veredicto, digamos, islámico acerca de dar la mano a una mujer, eso ya lo hemos tratado en un episodio anterior y se debatió aquí, se vieron diferentes posturas de diferentes eruditos de mucho peso en la historia de la jurisprudencia islámica, así que simplemente referirse a ese episodio, inshallah. Tenemos una pregunta de una hermana, María, que nos dice, tengo una pregunta sobre mi zakat. Nos dice, yo ahorro cada mes una parte de mi salario, su sueldo, una parte se la ahorra y de manera que al cumplir un año debería pagar lo que corresponde. Pero debería hacerlo cada mes, debería sacar zakat mensualmente, pues este mes se cumple un año de lo que guardo desde mayo, es decir, del año pasado, 2013. Y así sucesivamente. ¿Qué debería hacer? Empezamos a pagar el zakat con unas condiciones, ¿no? Lo primero, la primera condición es adquirir o poseer el mínimo imponible, lo que se denomina an-nisab, una cantidad mínima que a partir de ella ya entramos en, digamos, en los que tienen la obligación de sacar el zakat. Y después de que pase un año lunar de la posesión de ese dinero, no desde el primer momento. Y el mínimo imponible son 80 gramos de oro. Hoy en día, bueno, hay que ver siempre la valoración del oro y el precio de un gramo de oro. En la actualidad creo que ronda los 30-31 euros. Entonces 80 por 30. 80 por 30. Y teniendo esa cantidad, a partir de tenerla hay que contar un año. Pasado un año sacamos el 2,5%. 2.400. Prácticamente 2.400 euros. Y sacaríamos pues unos 70 y pico euros, yo creo que tocaría por cada 1.000, serían 25 euros, 2.000 son 50 y los 400 euros pues prácticamente unos 12 euros o 11 euros, prácticamente serían 60 o 70 euros lo que le correspondería a la persona que tiene en su poder, en su posesión, el valor de los 80 gramos de oro. Los hermanos que ahorran de su salario y cada mes ingresan un dinero, una vez que tiene ya ese nisab, ese mínimo imponible, ahí empieza a contar el año y una vez pasado ese año empieza a sacar. Y todo lo que vaya sumando es preferible juntarlo en la cantidad final y sacar el 2,5% de la totalidad. Si no, sería muy complicado hacer, digamos, una cuenta y contabilizar el año de cada ingreso. Sería muy complicado. Es preferible y es más beneficioso para aquellas personas que merecen el zakat, coger todos los ahorros, juntarlos una vez que cumplimos esos requisitos, tener el nisab y que pase un año, y quitar las deudas y quitar, digamos, los gastos fijos, ahí coger la totalidad y sacar el 2,5%, inshallah. Entonces el nisab, ese 2,5 empieza en el momento en que llegue al nisab, no todo el año con su sueldo, ¿no? Que llegue al nisab y que pase un año teniendo ese nisab. Exacto. A partir de ese... Empieza a contar el año desde el momento que llega a esos 2.400 más o menos. Efectivamente. Espero que haya
aclarado la duda de la hermana María, inshallah. Tenemos dos mensajes y aprovecho para recordarles el servicio de mensajería SMS que tienen a través del número 25588. Nos mandan CTV seguido de espacio y su pregunta. Nos llegan estos mensajes acerca de zakat y la deuda. Dice, bueno, antes voy a pasar una llamada que tenemos y inshallah volvemos a los mensajes de texto. Tenemos a Eva desde Madrid. Salam alaikum. Alaikum salam. Era para ver si podía haceros una pregunta, bueno, dos preguntitas rápidas. Sí. Yo tengo un hijo de 4 meses y fui a visitar a la familia de mi marido, que son marroquíes, y le cortaron el pelo. Pues se lo dejaron un poco mal y yo quería saber si eso es obligatorio o es algo cultural, si es algo que yo tengo que hacerle a mi hijo porque es algo que manda el Islam o si es algo cultural del pueblo marroquí que lo hacen porque lo quieren hacer pero que no es obligatorio. Y luego la segunda pregunta es que el tema de la circuncisión, porque claro, a mí me da mucha pena a mi hijo, pero yo sé que tengo que circuncidarlo y lo estoy alargando en el tiempo porque no sé... en qué edad hacérselo, si es obligatorio o no, y en qué edad recomendáis los expertos circuncidar al niño. Inshallah. La primera pregunta acerca de cortarle el pelo, ¿a qué edad se lo hicieron? Tiene 4 meses, pero es que ellos no lo habían visto antes. Ok, vale. Entonces, a los 4 meses le cortaron el pelo muy corto, quizá, y usted pregunta acerca de eso. ¿Alguna pregunta? No le cortaron muy corto, le cortaron alrededor del contorno de la cabeza con una cuchilla, le dejaron como escalones. Sí. Muy bien. Barakallahu fik. Gracias. Gracias a usted. Bueno, la primera pregunta acerca de cortarle el pelo de esa manera al niño, si realmente lo manda el Islam o es simplemente una práctica. ¿Lo han afeitado por completo? No, simplemente le han afeitado parte del pelo, es decir, por aquí abajo. Le han dejado como un escalón, esta parte inferior quizá bastante rapada y la parte superior un poco más larga. Dice si es una práctica del Islam o es simplemente una... Lo que nos consta en los textos proféticos de nuestro amado y querido mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al recién nacido es sunna, recomendable afeitarle y con el peso de este cabello, pues su valor en oro o plata, dar una caridad, una sadaqa para los pobres, los desamparados. Recomendable, no es obligatorio. Pero no obstante, este niño tiene 4 meses. 4 meses, y de esta manera yo lo entiendo como algo cultural y aparte se contradice con otros textos de nuestro amado y querido profeta. Cortar el pelo de esta manera ha sido pues de una manera un poco prohibido por el mismo profeta sallallahu alaihi wasallam, se llama al-qaza. Si cortamos el pelo lo tenemos que cortar de una manera igual de toda la cabeza, pero cortar un sitio y dejar otro, esto ha sido pues desde makruh, detestable, y si lo hacemos por imitar a otras culturas o religiones llega al estado de haram. En cuanto a la circuncisión, nos dice si es obligatoria o no, y si es obligatoria, ¿a qué edad es recomendable hacerlo? Ya hemos tratado ese tema y la opinión del Jumhur es que no es una obligación, sino una sunna de sunna en el fitra, uno de los hábitos saludables y una sunna muy recomendada. Y es una sunna de todos los profetas, es algo muy recomendable, es algo muy saludable, independientemente del dolor que pueda generar o causar, que es algo muy habitual y aparte hoy en día se aplica, digamos, de la mano de gente experta, de cirujanos, expertos en esta materia y hay anestesia. Desde luego es algo muy saludable y es recomendable, según la sunna, llevarlo en las primeras semanas de la vida de recién nacido, aunque no hay ninguna fecha establecida, se puede llevar a cabo en el tiempo que se quiera, pero es muy preferible que sea en los primeros días de la vida de recién nacido o en los primeros años, porque aporta unos beneficios de salud y así evitamos, digamos, infecciones. Y memorias también, no se acuerda. Efectivamente, cuanto antes se lo haga mejor, a nivel tanto de dolor, a nivel tanto de beneficio, digamos, de beneficios de salud que le aporta y cumplir con un precepto que forma parte de los hábitos recomendables y una sunna de todos los profetas, no solo nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Barakallahu fik, tenemos al teléfono a la hermana Majida desde Tarragona. Salam alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Adelante. Mira, tengo dos preguntas. La primera es sobre el rezo. Tengo una niña de 9 años. Sí. Y ya reza, lo que pasa que ahora va al cole por las mañanas y por la noche muchas veces se me queda dormida y no reza la Isha, y le digo que lo rece antes, si se podía hacer antes de irse a dormir. Sí. Y solo ahora que va al cole, cuando tenga vacaciones ya tiene que esperar, ahora que se reza muy tarde. Muy bien. Y la segunda es sobre Ramadán, sobre ella también, de 9 años, que cuándo le pertenecerá hacer Ramadán. Y el año pasado ha hecho 3 días y uno de ellos al mediodía ya tenía hambre, Sí. se puso a llorar y comió. Muy bien. Y eso es todo. Gracias, hermana. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bueno, dos preguntas. La primera acerca del rezo. Muchas veces su hija de 9 años no puede quedarse despierta, especialmente en días que son bastante largos, hasta pasadas las 9 o 10 de la noche. Entonces, nos dice si se puede rezar el Isha antes de su tiempo en este caso. Pues primero debemos felicitar a la hermana por esta manera de educar a sus hijas. Ojalá que nuestras familias pues sigan el ejemplo, inshallah. Es muy recomendable enseñar a nuestros hijos pues empezar a rezar desde una edad temprana. Así pues crecerán con estos valores islámicos. Sin embargo, pues el Islam empieza con lo que se llama taklif, la edad o esta responsabilidad jurídica legal a partir de la pubertad, el bulugh. Ahí sí que empiezan, digamos, de una manera seria los preceptos islámicos. A esta edad de 9 años, yo no sé si esta niña o hija pues ha llegado a la pubertad. Sin embargo, pues si no ha llegado, que es lo que yo más o menos entiendo, pues hay que ser bastante flexible. Sí. Pues más o menos en el mes de julio, que es el día más largo del año y la noche más corta, Sí. quizás El 21 de junio. Sí, la noche de San Juan. Me parece que estaremos de vacaciones. Sí. Pues hay que intentar, si la niña pues le sale 23. muy complicado pues estar despierta hasta la edad del Isha, tenemos una opinión del hadith Abdullah ibn Abbas que se puede juntar el Maghrib con el Isha, se puede rezar el Maghrib con el Isha. Con esta opinión yo creo que es una buena salida de la hermana para su hija. Pero rezar una salat antes de su tiempo, esto está totalmente prohibido. Se reza el Isha junto con el Maghrib, con el niyyah de juntar del Jama', pues hay una opinión bastante sólida. Barakallahu fik. La segunda pregunta, respecto a Ramadán, si lo tiene que hacer ya todo. Lo mismo de rezo se le aplica al ayuno, todos los preceptos, de manera, bueno, hablando del aspecto jurídico, no pasan a ser una obligación y una responsabilidad individual para el mukallaf, ¿no? Para el musulmán en este caso, hasta que lleguen tanto los niños como las niñas a la edad de la pubertad y el uso de razón en ese caso. Entonces, hasta que no llegue a esa edad jurídica que le obliga a cumplir con ese precepto, que es uno de los pilares del Islam, es muy didáctico, es muy pedagógico, es muy educativo ir inculcándole esos valores, pero nunca obligarle ni hacerle asumir algo por encima de su carga. Puede que vaya probando si puede ayunar algunas horas bien, si puede con todo el día bien, y recompensándole y animándole con algún tipo de digamos, de regalos o de premios, etcétera, pero nunca le debe obligar hasta que llegue a la edad de la pubertad. Bueno, referente a los mensajes de texto, uno nos dice si una mujer puede ponerle a sus hijos primero su propio apellido, el apellido de su madre, y luego el segundo apellido, el apellido del padre. Si puede poner como primer apellido el apellido de la madre y el segundo el del padre. Pues en estos preceptos emanan más las tradiciones sociales, por culturas y por... Normalmente en nuestra tradición árabe islámica, incluso era preislámica, siempre era el hijo de... Hijo, pues siempre venía el padre, sino también nos consta que han sido sahaba, compañeros, ilustres sabios, hijos de una mujer, de sus madres en este caso. No hay un veredicto así claro, pues las normas sociales de cada época. Islámicamente, pues no hay un impedimento jurídico,
manan más las normas. Es el urf, ¿no? La urf, sí, la tradición y las culturas. Lo recomendable es que, como dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán, a la hora de atribuir el linaje a alguna persona tiene que ser por la parte paterna, ¿no? Sí. Nos dice si es haram qué puede hacer, pero... Sí. En este caso no sé si incluso administrativamente es posible, ¿no? No sé si esta pregunta sería lo más correcto. Sería lo más correcto o no. Eso igual entra en inventarse situaciones que realmente en la realidad no se dan. Hay que preguntar sobre cosas que son factibles y que son tratables y que surgen en el día a día. Yo creo que administrativamente lo suyo, en los casos normales, en una familia convencional, el primer apellido es del padre y según que cada país, ¿no? En los países árabes o en países... Hace poco creo que han cambiado la ley ya, pero que sea por asignación suya, no sé el motivo, ¿no? Sí. ¿Cuál es la diferencia y qué es lo que le aportaría cambiar el orden de los apellidos y tal? Es algo absurdo. En cuanto a la segunda duda, bueno, otro SMS que nos ha llegado, una persona que tiene que sacar zakat, pero tiene una deuda cuyo valor es equivalente o igual al de la zakat. Los endeudados no tienen que sacar el zakat porque entran en las 8 categorías que merecen o se le debe dar. Son receptoras. Son receptoras de esos tributos de zakat. Y las personas que están endeudadas primero tienen que saldar su deuda y luego una vez que ya tengan el nisab y que cumplan esas condiciones ya darían el zakat. Barakallahu Fik, que les recuerdo a nuestros queridos telespectadores, el número de teléfono que tiene a su disposición es el 911 73 02 51. Nos quedan bastantes preguntas que nos llegan a través de Facebook y del email. Una nos dice, Amin García nos dice una pregunta, y soy musulmán y he ido a una iglesia evangélica y luego han hecho ellos ahí oraciones, etcétera. ¿Qué va a pasar si sigo musulmán o no? Es decir, si he salido del Islam por el mero hecho de haber acudido a una iglesia, aunque él no intuyo de su mensaje que no ha rezado ahí. No obstante, tenemos una llamada, antes de responder, tenemos una llamada desde Málaga. Assalamu alaikum. Hola, alaikum. Assalamu alaikum. Hola. Sí, adelante. ¿Su nombre, por favor? Mira, tengo una pregunta, ¿vale? Sí. De que yo antes de casarme, ¿no? Sí. ¿Me escuchas? Sí, es que le escucho bastante lejos, pero... De que yo antes de casarme... Sí. O sea, tenía una vida normal, ¿no? Una vida de musulmana, ¿no? Sí. Y desde que me he casado, pues, tengo depresión y todo, pues, por culpa de todo lo que me ha contado mi marido. Ya. Ajá. ¿Su pregunta en este caso? O sea, de que... Bueno, hemos perdido la llamada, no obstante que nos vuelva a llamar la hermana, inshallah, y podemos atender su pregunta, inshallah. Decía que una persona ha acudido a una iglesia y dice si sigue siendo musulmán o no. La pregunta es, ¿por qué ha ido a esta iglesia? Digamos, los centros de culto pues, están dirigidos a su propia gente. Islámicamente no nos prohíbe ir a visitar a una iglesia, pero ir a un centro de culto se entiende que es para realizar un culto en concreto. La intención del hermano que tenía al entrar, yo no la conozco, pero por entrar, el Islam, alhamdulillah, pues no vamos a quitar el título de uno que ya por entrar a una mezquita ya no es musulmán, no hay ningún problema. Entrar a unas iglesias islámicamente no es lo recomendable, pero tampoco no es lo prohibido. Alhamdulillah, siempre con su intención, entrando a una iglesia o saliendo, sigue siendo musulmán, salvo no sé qué actos ha cometido o que... Entonces sigue siendo musulmán. Claro, porque entrar al Islam es salir con algo tan evidente, sin ninguna coacción, y tampoco no podemos sacar a alguien del Islam por dudas o por pensamientos o por sospechas. Sigue siendo musulmán, salvo si él con su convicción y ha cometido algo que lo podemos declarar, pues ya no es musulmán. Barakallahu Fik. Tenemos otra llamada desde Málaga. Tenemos a la hermana muslima con nosotros que nos llama de Málaga. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Waalaikum salam wa rahmatullah. Adelante. Bueno, mi pregunta es saber, yo cuando era soltera, estoy casada, llevo ya muchos años, he intentado desde que estoy casada devolver toda la deuda del Ramadán, pero cuando era soltera sí que es cierto que tenía muchos días pendientes que no devolví. Sí. Entonces yo quería saber qué es lo que tengo que hacer, porque el devolverlo en el mismo año me supone mucho, porque yo como muchos días al año. Entonces quería saber si tengo que pagar algo por ello o tengo que ir devolviéndolo poquito a poco. Sí, convendría saber por qué ha faltado esos días. No, convendría saber por qué ha faltado usted a esos días de ayuno. ¿Por enfermedad o por negligencia? Sinceramente, porque no sabía exactamente cuántos días son los que tengo pendiente, porque era joven y no los devolvía en su tiempo. Pero sí que ahora soy consciente, bueno, y intento pues mejorar y quiero que esa deuda, ¿qué es lo que puedo hacer? Porque ya estoy hablando de hace más de 20 años. ¿Pero sabe aproximadamente más o menos cuántos días? No lo sé exactamente cuántos son, porque en esa época yo la verdad es que no lo apuntaba. Hacía el mes de ayuno, pero los días que podía ayunar, y hasta los que no ayunaba, pues pasaron a la historia. Barakallahu fik. Bueno, ¿está clara la pregunta? Barakallahu fik, hermana, y intentaremos contestarle, inshallah. Bueno, ¿qué le aconsejamos a la hermana? Con brevedad, si es posible. Lo que le aconsejaría a la hermana, bueno, tiene que recuperar esos días, porque la deuda de Allah subhanahu wa ta'ala se debe de saldar. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando le preguntaron por si alguien que había prometido hacer el hajj se había muerto antes de hacerlo, qué es lo que habría que hacer en su lugar. Les preguntó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si tu padre tuviera una deuda con una persona, ¿lo saldarías? Dijeron, claro que sí. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Deinullahi ahaqqu bil qada. La deuda de Allah subhanahu wa ta'ala es más digna de ser saldada. La hermana ha faltado un pilar, ha faltado a un pilar del Islam, ha faltado a un ayuno obligatorio, no ha faltado a unas cuestiones recomendables ni secundarias en la religión. Si por ignorancia, porque no lo sabía, porque era joven y no tenía, digamos, esa conciencia, haciendo el tawbah, inshallah ta'ala, se exime de esa responsabilidad, pero la deuda queda ahí. Aproximadamente tiene que calcular los días que ha faltado, los debe recuperar paulatinamente, cuando pueda, inshallah ta'ala, y como medida también educativa, debe de sacar por cada día que ha faltado, ya que ha abandonado el ayuno y es una deuda muy antigua y se ha acumulado varios años, debe de sacar por cada día una fidia a los necesitados. Una fidia de aproximadamente 3,5 hasta 5 euros según su situación económica. Y inshallah entregar esa cantidad a los más necesitados. Por cada día de ayuno. Por cada día de ayuno que ha faltado. Tenemos una pregunta también que nos dice Zakaria, nos dice lo siguiente. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Me gustaría preguntaros, cuando rezamos en casa, las mujeres, el viernes, ¿tenemos que rezar a la misma hora que rezan en la mezquita o podemos rezar inmediatamente después del adán? Espero haberme explicado bien, barakallahu fikum, que cuando tiene que ofrecer el rezo, de manera simultánea al rezo del viernes en la mezquita, o simplemente con que entre el tiempo de rezo con el adán pueden hacer el salat. Esto sería lo mejor o lo recomendable, teniendo en cuenta que las mujeres tienen dohr, no tienen la khutbah y salat del Jumu'ah. 4 rak'at, que es un dohr normal como el resto de los días. Y sabemos el tiempo establecido de dohr es de dohr hasta la asr. Pero siempre sería lo mejor hacerlo a la misma hora. Lo mejor es hacerlo de manera simultánea. Barakallahu fikum. Una pregunta nos dice una hermana, Laura, nos dice, Assalamu alaikum wa rahmatullah, mi pregunta es, si una mujer con cáncer de pecho le amputan el mismo, ¿sería haram la reconstrucción de su pecho? En este caso, la reconstrucción de mama o la mamoplastia, en este caso, sería permitida por razones de extrema necesidad y por razones muy serias, ¿no? Porque representa un complejo para la mujer, ya que ha tenido que pasar por una experiencia de cáncer y digamos, la extirpación de la mama en ese caso, lo puede hacer, inshallah ta'ala, sin ningún problema. Claro, tenemos al teléfono al hermano Yusuf desde Madrid. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Perdone, que quiero preguntar, que estoy parado hace 2 años y por necesidad del trabajo
que encuentro un trabajo que es que no puedo rezar el viernes y quiero preguntar a ver qué tengo que hacer. Sí. ¿Has intentado hablar con ellos? Gracias. Hermano. ¿Has intentado? No nos ha escuchado. Bueno, la pregunta es muy clara, entonces... Sí, pero antes de contestarla habría que ver si el hermano ha agotado todas las vías posibles, ¿no? Bueno, si ha pedido permiso, que sí, si tiene la posibilidad de coger su pausa en ese momento, si se ha amparado, digamos, en las leyes que le protegen en ese sentido. Y ya como última alternativa acudir o recurrir a los permisos en este caso, teniendo en cuenta su situación económica si no tiene otra alternativa. Pero faltar a un viernes es algo muy serio. El viernes, acudir a rezar el viernes en comunidad, en Jama'a, es una obligación, y el profeta Muhammad ﷺ ha advertido en varios hadices a aquellos que faltan sin justificación a la reunión del viernes y al rezo del viernes, porque es el día señalado, porque es la fiesta semanal de los musulmanes, y el profeta Muhammad ﷺ ha advertido a aquellos que faltan continuamente y seguidamente a esos rezos, que Allah subhanahu wa ta'ala puede, digamos, castigarles con quitar la misericordia de sus corazones y condenarles a la maldición. Eso es algo muy serio. Solo podemos faltar en casos extremos. 4 personas pueden faltar al rezo del viernes: las mujeres, los niños, los enfermos y los viajeros. Todos los demás, salvo para casos muy extremos y necesidades muy extremas, personas que desempeñan algunas labores de alto riesgo, vitales o de una exigencia muy notable que no es compatible con el rezo en su momento, si es eventualmente y esporádicamente y ocasionalmente, si es permitido, pero como hábito, como costumbre, faltar a los viernes no debería ser lo adecuado. Pero aún así hay que valorar la situación del hermano según su necesidad, según las alternativas económicas que tiene. Si no tiene otra, de momento puede seguir en esta situación haciendo todo el esfuerzo, inshallah ta'ala, para buscar otra alternativa. Otra alternativa, y tiene también la opción de intentar negociarlo con su empresa, inshallah, y que Allah subhanahu wa ta'ala le facilite las cosas. Tenemos una pregunta que nos dice lo siguiente, nos dice: me llamo Aisha y tengo una pregunta para hacerles. Estoy embarazada y como falta un mes, inshallah, para Ramadán, yo estaría ya en mi octavo mes de embarazo, y me estaría y pregunto si me sería y me encantaría, hacer Ramadán. Pero me gustaría saber si le afectará a mi bebé, ya que en estos meses es cuando el bebé se está poniendo, digamos, se está formando y se hace más grande. Y nos dice entonces si puede faltar al ayuno de Ramadán o no, en estas circunstancias. La pregunta, pues, a nivel médico, pues debe dirigirse a un facultativo médico si esto afectaría al niño en este caso o no. Sin embargo, nuestros sabios siempre han contemplado los derechos de la madre y también han contemplado los derechos del futuro, digamos, hijo y hija. Estando en su último embarazo, pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala le saldrá, pues, alhamdulillah, con todos los éxitos. Y normalmente durante el octavo mes es bastante complicado, sobre todo para el niño, para el futuro. No ayunar o romper su ayuno, alhamdulillah, está totalmente permitido, incluso con un consenso entre todas las escuelas y los sabios. Y alhamdulillah es un permiso que Allah, pues, nos ha cedido, y tendrá siempre la solución de compensar aquellos días. Barakallahu fik. Tenemos al teléfono al hermano Abdel desde Sevilla, que nos quiere preguntar algo. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah, hermanos. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo no tengo una pregunta, sino una observación. Sí. Es que hace unos días estaba viendo el programa y ustedes, bueno, habíamos un hermano de Francia dando si puede trabajar de profesor de historia, explicando la historia de Jesús, nuestro profeta, la paz sea con él, con la versión cristiana. Y ustedes le han dicho que sí, que se puede trabajar. Yo me gustaría dónde sacado las pruebas para darle el visto bueno. Y otra cosilla, por favor. Sí. Yo no sé, al imam Shafi'i, la paz sea con él, le han preguntado por 40 cosas y han dicho que no sabe. Yo que estoy viendo el programa y yo con todo el respeto y con la educación digo que
ustedes responder cualquier duda. Cualquier duda. No hay alguna cosa que más o menos tienen que estudiarla y hay que mirarla y bueno, decir que no sabes. Pero estas personas quizá tengan más conocimiento que usted y han estudiado estas cuestiones con bastante profundidad. Además, muchísimas de las cuestiones que nos llegan a través de Facebook conllevan una investigación que se hace previamente antes de empezar consultas islámicas. No sé si usted está consciente de eso. El tema, por favor, del profesor de eso, yo me gustaría que recordar ustedes y vuelve a revisar eso, porque esto es muy grave, porque hace poco, por vuestra fatwa... no es una fatwa, no, perdone que le conteste. Si usted ha seguido el programa desde el principio, hemos dicho muy claro que esto no es un programa de fatwas, no es un calco de los programas a los que muchos televidentes están acostumbrados de fatwas, sino simplemente nos limitamos a explicar algunas cuestiones y intentamos dentro de la... has dado el visto bueno, pero no, de verdad, hermano. Bueno, ha llegado su mensaje, inshallah, los hermanos intentarán contestarles. Salam alaikum wa rahmatullah. Sí, ¿querías contestar algo? No, quería, bueno, antes de... porque el hermano hace una afirmación que carece de veracidad, no absoluta. Yo no recuerdo exactamente lo que hemos dicho, pero dudo, sabiendo nuestro estilo a la hora de tratar estas cuestiones en torno a las cuales hay divergencia o cuestiones especiales, que hayamos dicho tajantemente, directamente, explícitamente, que lo hemos pero aún así, respetando la observación del hermano, vamos a volver al vídeo, porque primero debemos de asegurarnos y ver si efectivamente hemos dicho claramente que tal, que lo dudo y recalco tanto por parte de mi hermano Taufik como de la mía, dudo que hayamos dicho explícitamente que abiertamente puede hacerlo a la ligera, sino habría matiz. Hay hermanos que lamentablemente no dominan bien el castellano, no dominan bien la lengua española, no dominan bien los términos jurídicos que utilizamos, que son palabras muy técnicas, y muchas veces confunden o muchas veces no ven y no están atentos, muy atentos a lo que decimos. Hemos recibido algunas observaciones, pero una vez que hemos vuelto a los vídeos hemos visto que hemos dicho totalmente lo contrario que han entendido los hermanos. De lo que decimos a lo que entienden algunos hermanos no es nuestro problema, pero siempre vamos a procurar hacerlo de la mejor manera. Lo que concierne a las cuestiones que nos preguntan los hermanos, alhamdulillah, hasta el momento son cuestiones muy básicas para estudiantes incluso de conocimiento. Si las personas que no tienen una formación en este aspecto les resultan muy complicadas estas cuestiones, ese es el problema de esos hermanos, pero para los que han estudiado son cuestiones muy básicas y siempre son aclaraciones de estatutos legales, bayan ahkam, que han dicho nuestros sabios. Nosotros transmitimos, explicamos, narramos las explicaciones de otros sabios. Eso creo que está ya machacado, es decir, hablando en plata, eso está muy explicado. Cada vez que empezamos consultas islámicas, me cercioro en dejarlo totalmente explicado, que esto no son fatwas, sino simplemente bayan ahkam, es decir, transmitir las fatwas y los dictámenes de otros eruditos de mucho peso en la historia del Islam. Tenemos a la hermana Dunia desde Barcelona. Salam alaikum. Salam alaikum, hermano. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Quería hacer dos preguntas. Sí, una respecto al hammam, el hammam que hay normalmente, bueno, el que yo conozco, que está en Marruecos. Sí. Tomando en cuenta el aura de la mujer, de una mujer con otra mujer, bueno, o también de un hombre con otro hombre, ¿no? Y si esto es permitido hacerlo en Ramadán, fuera de los horarios o a primera hora por la mañana. Muy bien. Y una segunda pregunta, que esta me la ha pedido mi hijo, y si es posible que la conteste el hermano Said Alilesh. Si se puede hacer el salat con los ojos cerrados o es hacerlo con los ojos abiertos, y bueno, su opinión, que le agradecemos bastante. Muchísimas. Salam alaikum. Salam alaikum. Bueno, a la pregunta de acudir a un hammam, a un baño, digamos, público, un baño árabe, digamos, tradicional, y en ese contexto, en ese lugar, muchas veces no se tiene en cuenta algunas enseñanzas del Islam que conciernen a la aura, es decir, descubrirse ante los demás, hombres con hombres o mujeres con mujeres. ¿Qué podemos decir en este aspecto? Sí, solamente al hermano Abdel, pues yo contesté a esta pregunta, me consta, y luego el hermano Mohammed ha añadido cosas. No he dicho lo que ha dicho el hermano, y aparte no se puede llamar Abdel.
a un nombre de Allah subhanahu wa ta'ala, Abdullah. Cortar un nombre, sobre todo, es digamos, un error gravísimo. Y estas 40 preguntas han sido preguntadas al Imam Malik, no al Imam Shafi'i. Y al hammam, yo personalmente no prefiero que mi mujer, en el caso, que se vaya a un hammam árabe en el contexto de Marruecos. Por varias razones. Una de ellas es la higiénica y la médica. Y el hammam árabe en las casas que tenemos, todas las casas tienen su propia ducha, cuarto de baño, con sauna incluso, con las posibilidades económicas de cada uno. Entonces, en el hammam clásico, nuestros sabios han debatido el tema de varios puntos, de la aura, de muchas cosas. Pero yo me inclino que, pues, que las mujeres, pues, en sus propias casas, alhamdulillah, tienen, pues, una alternativa sana y mejor, digamos, para el tema de la aura que ha comentado el hermano. No obstante, referente a la intervención del hermano Abdel, nosotros, inshallah, vamos a revisar lo que hemos dicho en ese episodio, y si vemos que hemos fallado en algo, no tenemos ningún problema en rectificar en directo. En la misma línea también para el hermano Abdel y así para todos los hermanos, si el hermano nos sigue siempre, se habrá dado cuenta de que hubo situaciones en las cuales nos hemos parado y hemos cogido la pregunta de algunos hermanos y hemos ido a investigar y a estudiar. No se nos caen los anillos a la hora de decir no sabemos una cosa, pero también, alhamdulillah, si estamos aquí sentados es porque tenemos una formación mínima que se considera para poder ayudar a nuestros hermanos en la medida de lo posible. Yo desde luego no me incluyo en esa formación porque ambos tenéis muchísima más formación que yo, pero doy fe de la formación que tenéis, alhamdulillah. Y se agradece el consejo del hermano. Por supuesto, por supuesto. Bueno, la segunda pregunta de la hermana desde Barcelona nos dice hacer salats con los ojos cerrados para su hijo. Es una pregunta de parte de su hijo. ¿Se puede o no? Lo recomendable, lo que hacía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es fijar su mirada en el lugar del sujud, en el lugar donde ponía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam su rostro a la hora de la prosternación. Lo recomendable es fijar la mirada en el lugar del sujud para no distraerse, pero para aquellas personas que les resulta un poco distrayente, digamos, rezar con los ojos abiertos, y es una manera de entrar en esa concentración, en el khushu' y entrar en esa emoción que es muy aconsejable a la hora de rezar, si es por esa razón pueden cerrar los ojos. Pero si simplemente es un hábito, lo deben evitar, porque la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es diferente a eso. Muy bien, una pregunta que nos llega a través del mensaje SMS nos dice si una mujer embarazada puede acudir al ginecólogo, descubrirse ante un ginecólogo con brevedad, si es posible. Lo recomendable y lo preferible sea un ginecólogo, pues mujer, salvo en un estado pues de urgencia, pues en este caso por una darura quswa, por una urgencia máxima, pues se permite por razones, digamos, extremas de su propia salud. Barakallahu fik. Y una pregunta que nos dice la primera, son dos preguntas que tiene un hermano. Nos dice, mi hermana pequeña tiene 13 años, ella tiene asma y cuando hace Ramadán a veces le viene el asma y se pone el inhalador. ¿Eso significa que ha comido en Ramadán? ¿Rompe eso el ayuno? Utilizar los inhaladores para los tratamientos de asma y para los bronquios, etcétera, para nuestros sabios no se considera como uno de los anuladores del ayuno. Primero porque son cantidades muy mínimas y aparte no pasan por el conducto habitual, no pasa por el esófago, sino por las vías respiratorias. Los inhaladores como componentes tienen, digamos, unas dosis de microgramos, ¿no? Hablando, por ejemplo, de los más utilizados, que es el Ventolin, que es la salbutamina, son, digamos, un inhalador de 120 mililitros, pues tiene unas inhalaciones efectivamente, son como los restos que se quedarían en la boca, lo consideran nuestros sabios, de al-madmada, a la hora de enjuagarse la boca en el wudú. Eso en el caso de que pasaran por los conductos habituales, orales, que es el esófago. En ese caso, los inhaladores son, digamos, sustancias químicas que se absorben a través de las vías respiratorias y van directamente a los pulmones, no tienen nada que ver con la vía alimentaria, ni tienen un aporte nutritivo para el cuerpo. Entonces, las personas que utilizan los inhaladores para los bronquios o para el asma, durante Ramadán los pueden utilizar perfectamente. Muy bien, Barakallahu fik. Vamos a atender a una última llamada, inshallah. Es Nabiha desde Sevilla que nos quiere preguntar algo. Salam alaikum. Salam
Assalamu alaikum. Salam. Quería preguntar, por favor, mi trabajo es auxiliar de enfermería en una residencia, pero ahora mismo no trabajo. Ajá. Pero quería saber si a mí me han dicho que es haram, entonces yo así bastante tiempo no trabajo. Muy bien, ¿por qué es haram? ¿Qué argumento? Porque yo tengo que lavar los hombres y las mujeres. Muy bien, gente mayor de edad, ¿no? Son mayores, sí. Muy bien. Pero algunos sí son incapacitados, pero tienen mentalidad perfectamente. Sí. Y la segunda pregunta es, como yo tengo muchas amigas aquí, entonces cuando le fallecen a alguien, yo no sé si decirle rahmo o no lo digo. Gente no musulmana se refiere. No son musulmanas, son cristianas. Vale. Sí. Y otra pregunta es que tengo una amiga que ha cambiado 4 veces el trabajo, porque ella trabaja en una casa, pero primero entra como limpiadora, pero luego le dicen que tiene que cocinar cerdo y a veces hasta tiene que echar vino. Y la pregunta es, ¿tiene que seguir en ese trabajo o cambiarlo? Muy bien. Pues le contestaremos, inshallah. Gracias, muchas gracias. Bueno, primero auxiliar de enfermería, ella actualmente no ejerce de ello. Geriatría, ¿no? Sí, en una residencia, digamos, de tercera edad, limpiando a personas mayores, etcétera. ¿Qué le decimos? ¿Es lícito desde un punto de vista? Hemos contestado, me parece, a esta pregunta en programas anteriores. Sí, me suena. Pues, trabajando, pues, un trabajo tan noble que es tratar con gente pues, de una edad bastante avanzada y haciendo este trabajo noble, pues islámicamente no hay ningún problema. El Islam, pues, habla de otros contextos que en este caso pues no están presentes, estar a solas con un hombre que puede casarse con ella, tocar, estas cosas. Pero hablando en el contexto de gente mayor en la geriatría, pues se considera, aparte de un trabajo, pues es algo noble también. Bueno, la segunda pregunta es decir rahimahullah, es decir, pedir misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala para una persona fallecida que no es musulmana. Tenemos la ley coránica de Surat al-Tawbah, la sura número 9, ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. No debería el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni los creyentes pedir perdón por sus familiares cuando esos mismos han fallecido o se han muerto politeístas y incrédulos y no creían en la unicidad de Allah subhanahu wa ta'ala. Pedir misericordia y pedir guía para las personas que no son musulmanas durante su vida es lícito, pero una vez que se mueren no podemos hacerlo porque tenemos la certeza de que han muerto no musulmanes y no han creído en la unicidad de Allah subhanahu wa ta'ala. Dar el pésame por su muerto, si es condolencias. Las condolencias y acompañarles en sentimiento y dar el pésame a su familia es una cosa, pero pedir por ellos es otra que no sería lícita. El pésame y las condolencias son lícitas. Entonces. Sí, eso sería, digamos, forma parte del buen trato y de la vecindad y del compañerismo, etcétera, y si son familiares, pues todavía más. Barakallahu fik. Con brevedad, Barakallahu fik, la tercera pregunta acerca de trabajar en un, digamos, en un oficio, un trabajo, manipulando cerdo y, digamos, manipulando productos alcohólicos, etcétera. ¿Es halal, es haram? ¿Debería buscar? Esto en varios, pues, como principio no es haram. Manipular productos haram prohibidos tipo cerdo y alcohol, esto ya es obvio que el Islam pues lo prohíbe. Pero teniendo el contexto económico donde se encuentra el hermano y la hermana, hay que verlo cada uno en su contexto. Pues que se dirige a la mezquita más cercana explicando su contexto social, económico y cada uno pues tendrá su veredicto en su propio caso. Barakallahu fik. Una última pregunta muy simple, muy corta, y es si es haram textualmente pillar el wifi de un colegio cercano o un vecino y utilizarlo, ya que mucha gente dice que no es haram. Mucha gente dice que no es haram. Todo lo contrario, ¿no? Si es, digamos, una conexión abierta al público y está al alcance de cualquiera y se conecta automáticamente cualquier dispositivo, sería lícito. Pero hackearlo o piratear la contraseña, eso es ilícito desde la perspectiva islámica porque estás invadiendo, digamos, algo privado de otras personas y no tienes el permiso del dueño, el que paga, ¿no?, la factura de ese Internet. Entonces, todos los hermanos que están utilizando
utilizando Internet indebidamente están incurriendo en una falta, claramente. Barakallahu fik, tenemos muchísimas más preguntas. Una muy corta, última, ¿ya? ¿El nombre de Sami entra dentro de los nombres musulmanes? Sami. Sí, realmente. Al contrario, pues no hay ningún problema. Cuando su significado no contradice los preceptos islámicos, Sami significa algo que está alto, que está arriba. Elevado, ¿no? Elevado, sí. Pues no hay ningún problema. Barakallahu fik. Jazakumullah khair. Hemos llegado al final de este programa, el tiempo que tenemos disponible. Como siempre, solo me queda agradecer a ambos expertos, a Mohamed Said Aliles, Barakallahu fik, Jazakumullah khair. Un placer, como siempre, compartir este espacio. Y a Tawfiq Saddad al-Harrar, muchísimas gracias, que Allah subhanahu wa ta'ala os bendiga a ambos por las explicaciones, las aclaraciones que nos habéis aportado, y a ustedes les marco una nueva cita, inshallah, el Jamis, el jueves que viene, tienen una cita con nosotros, así que no nos faltéis. Que paséis una buena semana y que Allah subhanahu wa ta'ala les bendiga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة